No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro pan de cada día. Hoy estamos comenzando el mes de abril y estamos terminando en este sábado la primera semana de la Pascua. Un tiempo en el cual la Iglesia nos invita, por un lado, a prolongar la alegría del misterio de la resurrección del Señor, después de haber vivido toda esa experiencia de la Semana Santa, en particular del Triduo Pascual. Y por otro lado, también nos va a invitar para que nos vayamos preparando, de tal manera que todos nosotros reflexionemos y nos preparemos espiritualmente para recibir el regalo del Espíritu Santo, que Él una vez más va a enviar sobre todos y cada uno de nosotros. Sobre estas ideas vamos a escuchar la palabra de Dios de este día y luego haremos una reflexión de tal manera que esa palabra siga fortaleciendo nuestra vida espiritual. La palabra se convierta en nuestro pan de cada día. Escuchemos entonces con atención. Tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 9 al 15. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11, mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el relato del Evangelio según San Marcos. Y la Iglesia nos propone este relato al terminar la primera semana de la Pascua, que dicho sea de paso nosotros conocemos como la octava de Pascua, es decir, 8 días en los cuales nosotros prolongamos de una manera muy particular toda la experiencia de la resurrección del Señor. Y si ustedes han ido a la Santa Misa, se han dado cuenta que a lo largo de esta semana, de una manera frecuente, siempre en el Evangelio hay relatos de la aparición del Señor. Pero como cosa curiosa, el relato del Evangelio según San Marcos de hoy como que nos presenta una síntesis de todas esas apariciones. Y hay un detalle interesante. Miren ustedes que primero habla que se le apareció a 1, luego a 2, luego a 11. En el fondo hay como una especie de crecimiento progresivo de la experiencia de la resurrección del Señor. Y ese crecimiento progresivo es el que le permite a uno realmente ir entendiendo que este misterio es muy importante, porque cuando algo se repite con mucha frecuencia es porque señala o es decididamente importante en la vida de alguien o para alguna persona. Esto mismo sucede para nosotros en lo que hace referencia a la experiencia de la resurrección. Y les digo esto por una realidad básica. Todas estas continuas narraciones de aparición del resucitado nos dan a entender que este misterio es central en nuestra experiencia cristiana, que nosotros como hombres y mujeres que sentimos el amor de Dios en nuestra vida y que estamos viviendo una experiencia de fe, máxime en este año que es el año de la fe, pues es importante que las vayamos internalizando, que nos vayamos apropiando del sentido profundo que esto trae en nuestra vida. Además de eso, el relato del Evangelio se ubica en lo que se llama el epílogo del relato del Evangelio según San Marcos. El epílogo es la parte final, la parte complementaria, ya donde prácticamente se cierra el relato del Evangelio.
Y por eso es importante darnos cuenta cómo el autor del relato del Evangelio según San Marcos cierra su Evangelio con algo que es maravilloso y espectacular. Cierra con la experiencia de la resurrección del Señor y con la invitación para anunciar ese mensaje a todos los hombres de buena voluntad. Es un trabajo interesante y es un esfuerzo creativo en donde de alguna manera el autor del Evangelio como que nos quiere dejar a nosotros ahí, comprometidos, como que nosotros somos los que tenemos que asumir la antorcha de ese relato del Evangelio y hacerlo realidad en el acontecer de cada día. Teniendo más o menos clara la realidad de la contextualización, nosotros podemos descubrir varias pistas de reflexión. La primera pista que quiero compartir con ustedes es la que hace referencia a una situación de incredulidad. Llama la atención que el autor del texto sagrado señala constantemente la incredulidad de las personas frente al acontecimiento de la resurrección. Una incredulidad que marca muchas veces hasta la vida nuestra. No nos llamemos a engaños. Los seres humanos siempre somos personas que creemos en algo o en alguien. No podemos nosotros hablar que hay una persona realmente que no crea. Todos, incluso hasta terminamos creyendo que no creemos, pero en algo creemos. Puede ser un juego de palabras, pero ustedes, si van descubriendo la realidad de la vida, van a descubrir que efectivamente hay una serie de elementos valiosos que están de por medio. Ahora bien, nosotros al darnos cuenta que probablemente también podamos estar en esos esquemas de incredulidad, podemos pensar seriamente si en nosotros no se puede hacer realidad lo que habla el Evangelio de hoy, que aún experimentando la presencia de Jesucristo, su presencia viva y resucitada, la gente no creía. Entonces eso también nos puede pasar a nosotros, porque nos hace falta crecer en la fe. Y cuando uno dice que hace falta crecer en la fe, no nos imaginemos solamente un detalle del catecismo o un detalle de pronto que nos falta aprender y profundizar sobre X o Y contenido de nuestra experiencia cristiana. Las cosas tienen que ir un poco más allá, porque ustedes saben que la fe es una experiencia de recibir un regalo que Dios nos ofrece y que la fe de alguna manera es sentirnos tocados por el amor de Dios. Entonces, en el fondo, la incredulidad termina siendo una falta de amor, no solamente una falta de que yo no creo, sino que no hay de verdad una verdadera experiencia de amor, de sentir el amor de Dios en nuestra vida y de sentir que nosotros le estamos dando también una respuesta amorosa a Dios. Entonces, por eso el tema de la incredulidad comienza a marcar en nuestra vida de pronto muchos campos. Y ahí hay un trabajo grande para realizar, porque todos nosotros, desde nuestra particular experiencia en la vida, tenemos que ir buscando los mejores mecanismos para que, ayudados por la gracia de Dios, podamos superar esas situaciones de incredulidad que muchas veces se pueden presentar en nuestra vida. Pero hay un detalle interesante. Si uno se acerca al relato del Evangelio, descubre que la incredulidad comienza por el hecho de no creer a la otra persona. Y cuando uno no le cree a la otra persona, en el fondo está desconfiando de ella. Y aquí tocamos un tema que también puede ser muy sensible para nosotros, y es el tema de la desconfianza hacia las demás personas. Cuando uno tiene en su corazón elementos de desconfianza, pueden presentarse muchos problemas. Unos pueden ser muy agradables, otros pueden ser muy conflictivos, pueden ser muy delicados, pero todos nosotros tenemos que ir haciendo el esfuerzo de aprender a confiar en las demás personas, porque de la confianza en las demás personas va a ir estableciéndose también un trabajo que nos puede ayudar a aprender a confiar en Dios, porque es una realidad que parece que está como conectada, está como unida.
está comunicada. Y entonces, si uno desconfía de los compañeros, de las personas con las cuales entra en relación, es obvio que también pueda terminar desconfiando de Dios. Y no hay cosa peor que la desconfianza en Dios, porque eso comienza a generar muchos problemas. Entonces, miren ustedes, de la incredulidad se pasa a la desconfianza. Y cuando se llega a hacer realidad tanto la incredulidad como la desconfianza, nosotros comenzamos a entrar en un mundo de ver enemigos por todo lado, de ver siempre persecutores que de alguna manera como que nos hacen sentir mal a nosotros en más de una oportunidad. Y aquí vale la pena que pensemos en lo siguiente. A veces nosotros en nuestra vida, por falta de confianza, debido a nuestra incredulidad, también terminamos siendo personas que en más de una oportunidad nos sentimos a toda hora como perseguidos. Y cuando nos sentimos perseguidos, comenzamos a decir que los demás son malos, comenzamos a decir que los demás son pésimos, comenzamos a decir que los demás son envidiosos, comenzamos a decir muchas cosas. Y ahí es donde se dañan las relaciones humanas. Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos invita a que revisemos si de verdad estamos creyendo o no en Jesús, pero que nos demos cuenta que el hecho de creer o no en Jesús también tiene unas implicaciones sociales que tocan nuestras relaciones y que nosotros no podemos desconocer. Entonces, el tema de la incredulidad afecta no solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones humanas. Hasta aquí vamos con nuestra primera reflexión. Ahora pasemos a la segunda reflexión, que es una reflexión sobre la segunda parte del relato del Evangelio de hoy, en donde de alguna manera aparece el mandato misionero, el mandato de anunciar el mensaje de la salvación. Pero hay una cuestión interesante. El relato nos está diciendo que el mensaje de Jesucristo hay que comunicarlo con tranquilidad y conciencia, y que es una predicación que va directamente a la conciencia libre de la persona que te está oyendo. Por eso en el fondo dice, si la persona cree, puede ser bautizada. No es al revés, como muchas veces se puede practicar. Primero bautizamos a la persona y después vamos a ver si cree. Aquí nos dice la Iglesia, es donde nosotros debemos poner cuidado en lo que se llama la nueva evangelización. Es más, hay unas metodologías pastorales, una de ellas se llama Sistema Integral de Nueva Evangelización, y vale la pena que nosotros pensemos si de verdad nos estamos metiendo dentro de la nueva evangelización, es decir, si nosotros tenemos la capacidad necesaria para que efectivamente podamos anunciar con alegría el mensaje de la salvación, pero sobre todo respetando la identidad de cada una de las personas que nos escuchan. Miren, en esto nosotros tenemos que tener unas actitudes y unos comportamientos muy abiertos, muy transparentes. Es cierto que todos nosotros desearíamos que efectivamente todos fueran cristianos, que todos participaran del mismo misterio del cual yo participo, que nosotros seamos capaces de hacer realidad los relatos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero más allá de ese deseo está la imperiosa necesidad de respetar la libertad de la otra persona. Si nosotros respetamos la libertad de la otra persona, vamos a tener cristianos comprometidos, cristianos que de verdad estén en sintonía y deseen consagrarse a Dios, es decir, deseen recibir el bautismo. Y los que ya somos bautizados tenemos el deseo de hacer el esfuerzo para poner en práctica esos compromisos bautismales que hemos adquirido. Por eso, en la ceremonia de la Vigilia Pascual de hace 8 días, nos pedían que renováramos nuestros compromisos bautismales. Es justamente para esto, para que nosotros reactualicemos nuestros compromisos de hombres y de mujeres que sentimos el amor de Dios en nuestra vida y que deseamos comunicar la alegría de la resurrección del Señor a los demás, porque esto fue algo que transformó mi vida y que también deseo que transforme la vida de los demás. En este sentido, nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección del Señor, y eso es lo que hace el buen misionero, es testigo de la resurrección del Señor.
Y si uno quiere ser testigo de la resurrección del Señor, lo más importante no es que tú sepas muchas cosas y que repitas todas las palabras, sino que lo verdaderamente importante es que tú seas capaz de obrar, de mostrar una vida en la cual uno logre descubrir profunda y sinceramente esa experiencia del amor de Dios. Porque cuando uno se siente amado, es capaz de comunicarle amor a los demás. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude, que todos nosotros, viviendo esta experiencia de la resurrección del Señor, viviendo esta experiencia de la Pascua, seamos capaces de vivir como hombres y mujeres transformados por el amor de Dios, con capacidad para testimoniar ese amor que transforma mi vida y que puede también transformar la vida de los demás a través de nuestro comportamiento, de nuestra actitud de cada día. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.